Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más les doy la bienvenida a esta clase dominical de la pregunta 32 del Catecismo de Heidelberg. Estamos estudiando este catecismo con propósito de nosotros tener, sí, ciertamente el conocimiento de la palabra de Dios, tener precisión de conceptos referentes al ser y al obrar de nuestro Dios, también tener esa claridad de la persona de Cristo y de la obra del Espíritu Santo de Dios. En la diapositiva, en la primera diapositiva, completamente vamos a ver como introducción un resumen, un repaso de la clase anterior, la cual nosotros estábamos estudiando. Y nosotros vimos en esta clase, referente a nuestro Señor Jesús, el por qué también se llamaba Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Muy bien. ¿Qué es ungido? Elegido, escogido. ¿Sí? Tiene ahí una particularidad muy importante de ser ungido. A ver. Sí, eso significa, pero apunta a algo muy preciso con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le da el nombre de Cristo o de ungido. Porque fue ordenado. A ver, dime. Investidura de autoridad. Porque es el rey. Exactamente. O sea, cuando yo me dirijo al Señor Jesucristo y en su palabra me lo presenta como el ungido, yo tengo que entender que es una autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros hemos aprendido los oficios del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Muy bien, entonces, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Y estos oficios son de Cristo y son eternos. ¿De acuerdo? Entonces así hemos visto en la clase anterior, en el domingo pasado, que por esa es la razón nosotros que las Escrituras nos muestra el por qué a nuestro Señor Jesús también se le llama el Cristo, que eso significa el ungido. Esto quiere decir o nos da a nosotros a comprender que es una autoridad. Por lo tanto, esta ha sido revelada a nosotros porque Dios así ha querido revelarnos su reino. Y si existe un reino, ¿qué también existe? Un rey. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas nosotros las hemos visto en la clase anterior, el domingo pasado, con respecto al tema del por qué nuestro Señor Jesús también es llamado el Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a estar desarrollando en el día de hoy la pregunta 32. La pregunta 32, ¿qué pregunta? Un hermano que lea. Pues, ¿por qué te llaman cristiano? Esa es la pregunta del catecismo, la pregunta 32 del catecismo de Heidelberg, la cual vamos a estar desarrollando en el día de hoy, que dice, pues, ¿por qué te llaman cristiano? Como respuesta, dice, un hermano que lo pueda leer. Algún hermano o hermana que lo lea la respuesta. Porque por la fe en Jesucristo y participante de su unción, y para que confiase su nombre y me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable, para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente
sobre todas las criaturas. Muy bien, esta es la pregunta, entonces la que estamos nosotros desarrollando. Con estas respuestas vamos a tener unos énfasis en el cual nosotros vamos a estar concatenando con precisamente con ungido o con la unción precisamente. Bien, entonces la pregunta dice, pues, ¿por qué te llaman cristiano? Entonces la respuesta dice, porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás, o sea, luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esa vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Esta es la respuesta de esta pregunta, el por qué te llaman cristiano. Mis amados hermanos, entonces, siguiendo en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar entonces a desarrollar, que es algo muy importante. Acá van a encontrar una palabra que todos nosotros la conocemos. ¿Cuál es? Por fe. Por la fe. Por la fe. Ahora, ¿esto qué significa, mis amados hermanos? Significa, y tiene sentido el por qué nosotros somos conocidos, somos diferentes. Eso hace que otras personas que aunque confiesan que creen en el Señor Jesucristo, pero hacen otras cosas contrarias a lo que demandan la fe, esto es lo que nosotros tenemos como punto central de que nos identifica y nos hace diferente a todos los demás personas que confiesan que Jesús es el Salvador, pero que en sus vidas no es así. Bien, mis amados hermanos, esto es algo muy en particular. Yo quiero que vayamos primero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Una hermana que pueda buscar esta cita y lea fuertemente. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les daba cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, entonces aquí hay algo muy en particular porque nosotros a veces tendemos de presentarnos como cristianos. La idea es aquí, es de los que de afuera, los de afuera, nos llamen cristianos. ¿De acuerdo? ¿Sí ve que hay una gran diferencia? Porque yo puedo decir, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en la obra que Él hizo para salvar mi vida y limpiarme de mis pecados, pero es muy distinto a que afuera nos vean como cristianos, nos llamen como cristianos. Y esa es la gran dificultad que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, vamos a hacer unos énfasis muy importantes, por lo cual nos va a ayudar a aclarar y que estas cosas, poniéndolas en práctica, vamos a tener este resultado que tuvieron los hermanos allí. ¿En qué lugar? Según el capítulo 11, 26. En Antioquía. Que todos los que se estaban reuniendo, y fueron por un año, que se estaban reuniendo, congregando, estudiando la palabra de Dios, siendo discipulados, conociendo más al Señor Jesús, estos por primera vez fueron llamados cristianos. Bien, mis amados hermanos, entonces hay tres énfasis que vamos a hacer sobre el desarrollo de esta pregunta, que es muy importante. Entonces vamos a seguir, y ahí ustedes pueden ver, mis amados hermanos, en la diapositiva, que un énfasis de esto, de la pregunta que estamos desarrollando, es la unción. Ahora, la respuesta de esta pregunta dice que nos hace partícipes. O sea, ¿por qué nos llaman cristianos? Porque Dios nos ha hecho partícipes de su unción. Y esto es muy importante. ¿Qué significa
unción. ¿O qué entienden, amados hermanos, por la palabra unción o el término unción? Es como una marca. Sí. ¿Una marca? Ajá. ¿Y eso a qué apunta? ¿A qué apunta? Sí, todo esto, pero ¿a qué apunta? Apuntan a una investidura. ¿Sí? ¿A cuál? A los mismos oficios de Cristo. No tengan miedo de expresar, hablen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que si la clase anterior hemos estudiado sobre la importancia del por qué el Señor Jesucristo se llama Cristo, eso tiene que ver con ser ungido, con sus oficios, con su autoridad. Por esta razón, mis amados hermanos, estamos desarrollando esta pregunta. Uno de estos énfasis es que Dios nos hace partícipes de esa unción, o sea, de ese llamado a ejercer estos oficios. ¿Cuáles son esos oficios, mis amados hermanos? Rey, sacerdote. De oficio de rey, oficio de sacerdocio y el oficio de profeta. Tengan eso muy en cuenta, mis amados hermanos. Entonces, Dios nos hace partícipes de esta unción. O sea, nos llama a Dios, pero nos marca, nos unge, nos da la investidura para que nosotros podamos ejercer todos estos oficios dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Porque es que nosotros no podemos decir que en este momento o en estos tiempos ya no se funge como rey, o que ya no se funge como sacerdote, o que ya no se funge como profeta. Aún se sigue. Nosotros por eso hemos entendido que el diseño de Dios, que es establecer instituciones, porque así revela Dios su gobierno. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, el primer énfasis es que Dios nos hace partícipe de esta unción. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahí nosotros estamos viendo el segundo punto. Hasta ahí estamos en el segundo punto. Entonces, ya recordemos nosotros que somos de esto, cómo se hace visible en la iglesia, mis amados hermanos. Pues que es muy importante que una persona que cuando ya entiende que ha sido ungido por Dios, que lo ha hecho partícipe de esa unción, eso significa que ha sido visiblemente manifestado por su bautismo. Quiere decir que pertenece de manera legítima a una iglesia local. No es una unción o un llamado fuera de una legitimidad. Tiene que ser legal, tiene que ser legítimo y por lo tanto tiene que pertenecer a la iglesia local. ¿Es comprensible eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo, o cualquier persona cree en el Señor Jesucristo y confiesa que Jesús es el Salvador, que es su Señor, esta persona debe responder ¿a qué? A que de manera natural, libre, por eso habla de también esa libertad y voluntad que cada uno de nosotros tenemos para poder pertenecer y de esa manera ejercer a este llamado. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, todo aquel que dice yo quiero servir al Señor y yo soy el ungido de Dios, debe tener en cuenta que debe estar legítimamente injertado o debe estar incorporado en una iglesia local o una iglesia visible para que pueda ejercer esa unción, la cual Dios lo ha hecho partícipe. Vemos en ese segundo énfasis entonces, mis amados hermanos, que de manera natural, porque esto tiene que ser de manera natural cuando nosotros somos partícipes de esa unción, el resultado natural tiene que ver es con que ya nosotros vamos a hacer o vamos a confesar. Ahora, ¿qué vamos a confesar? Cuando nosotros estamos leyendo la respuesta de esta pregunta del catecismo, el por qué te llaman cristiano, dice que
como resultado de ser partícipes de esa unción, nosotros confesamos su nombre y de esta manera nos lleva a ofrecer nuestra vida a Él. Entonces, confesar quiere decir es tener claro lo que ya ahora soy en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que ahora yo soy en Cristo? ¿Sí, amados hermanos? De manera natural, cuando yo entiendo que soy ungido, entonces confieso que soy en Cristo, pero también que estoy en Cristo porque soy injertado. Esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 10. Mi hermano, que algún hermano abra las escrituras, Romanos capítulo 10. Porque este es el resultado, mis amados hermanos. Estamos viendo una secuencia. La secuencia de nosotros confesar tiene que ver con el resultado de que nosotros ya somos partícipes de esa unción legítima. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, ese es el resultado, mis amados hermanos, que estaban viviendo los hermanos en Antioquía. ¿Sí? Hechos capítulo 10, que nosotros lo vimos cuando iniciamos la clase, es que esto pasaba en ellos. Romanos 10, 9 al 10 dice que ellos confesaban, según acá Romanos, con su boca que Jesús es el Señor, pero también creían en el corazón de que Dios los había levantado de entre los muertos para poder ser salvos. Eso es lo que estaba sucediendo y esto es lo que sucede, mis amados hermanos, como respuesta a lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando nos hace partícipes de esa unción. O sea, en otras palabras, a ese llamado a ejercer oficios dentro de la iglesia. Bien, mis amados hermanos, de esta manera, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Ya llevamos 2 énfasis de este desarrollo de esta pregunta. Sí, es como así. ¿Por qué la gente te llama cristiano? De acuerdo a lo que le dicen. Más duro. ¿Por qué? ¿Por qué te están haciendo acá una pregunta? Pues tenemos una grabación. Entonces hace mi pastor la pregunta a un hermano aquí presente, el por qué los de afuera te llaman cristiano. Entonces, ¿por qué te llaman cristiano? Sí, te llaman cristiano. Porque somos partícipes de esa unción, ¿cierto? ¿Por qué más? Muy bien, entonces cuando tú entiendes eso, entonces por esa razón tú confiesas. ¿Qué confiesas? Según Romanos capítulo 10, versículo 9. Que Jesucristo es el Señor. Muy bien, hasta este momento han entendido el desarrollo de esta pregunta del catecismo de Heidelberg, la cual estamos desarrollando en el día de hoy. ¿Algún aporte, mis amados hermanos, hasta este momento? ¿Alguna duda? Tal vez una pregunta, si queremos hacer la gente en mi casa, en mi familia, con los conocidos, ¿me llaman cristiano? Porque esa sería la pregunta. ¿O qué usted opina, diácono Mario? O sea, ¿te llaman cristiano? No, porque a veces a uno lo quieren porque es el que da el mejor regalo, o porque es el que escucha, o es el porque invita a la gaseosa, o es el porque es el que hace los chistes en la reunión, en la casa, o el que tiene algún consejo sabio. Pero ¿te conocen como cristiano? Porque hay muy buenos hijos, muy buenos cónyuges, muy buenos padres. Pero pastor, tenemos, sí, nos
someten a uno como cristiano en ciertas cosas, como por ejemplo lo que tú dices, pero también cuando uno pone la palabra de Dios en autoridad, por ejemplo, no aceptando ciertas cosas, también a uno lo tachan y le dicen, pero usted, ¿qué clase de cristiano es? Porque entonces solo quieren ver el Dios lindo, amoroso, pero no es Dios justo. Entonces cuando uno hace algo en la casa o en donde sea, dice, no, yo con esto no lo voy a hacer, inmediatamente lo señalan a uno, porque... Bueno, pero el diácono comenzó diciendo, quien va a decir que Jesús es mi Señor, mi Rey, mi Dios, tiene que anteponer la voluntad de Él y lo que le agrada a Él. Porque yo a veces elijo de acuerdo al sentido común nuestro. O sea, el sentido común nuestro es, llevémoslas en paz todo. Y yo le digo a Juan David, o sea, realmente, ¿con quién andas? ¿Agradan a Dios esas personas con las que andas? ¿Por qué razón? Porque ese es el tema. El tema es, me llaman cristiano solo porque yo digo Jesús es mi Señor, porque he sido bautizado y porque leo la Biblia, o porque mi vida es coherente con ese cristianismo. Con ese cristianismo, porque es el amor, la misericordia, la justicia, el hacer el bien a los que nos hacen el mal, el decirle, o sea, porque muy fácilmente nosotros nos ponemos en evidencia cuán malos somos cuando nos enojamos, cuando sale lo peor de nosotros. No sale el Dios te bendiga o perder frente a los demás porque gane el nombre de Cristo. Porque es ahí donde la pregunta, si te llaman cristiano es ser por las motivaciones correctas. Jesucristo como mi Señor me manda esto. Hoy cuando venimos a la iglesia, todos arregladitos, la gente en la calle puede pensar dos cosas: o llegan de una fiesta o van para una fiesta. Y nosotros venimos para una fiesta y hacemos la diferencia. Ajá, exactamente, ese es el resto. Entonces son cosas de esas. Creo que el diácono nos está diciendo eso, porque todos los que llegan a una iglesia pues confiesan, se bautizan, quieren participar y decir que son cristianos, pero realmente son cristianos, se los llaman creyentes porque son coherentes con su fe. Muy bien, mis amados hermanos, entonces en este énfasis tengamos en cuenta la importancia de que todas estas cosas que estamos aprendiendo de las Escrituras, y al aplicarlas a nuestras vidas ya van a hacer un impacto y van a hacer una diferencia muy importante. Tanto así que en donde nosotros estemos, sea en el trabajo, sea en la casa donde estemos viviendo, en el barrio, o en donde nosotros vayamos a ir de un viaje, siempre va a ser notorio nuestra vida cristiana. Tanto así que no es tan necesario el hecho de nosotros presentarnos como cristianos, sino que nuestra conducta y nuestra vida, eso es lo que va a manifestar de manera inmediata a los demás nuestra vida como cristianos. Que eso es lo que nosotros hemos visto y lo refleja aquí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, versículo 26, que lo acabamos de leer hace un momento. Pero dice así: y se congregaron allí todo un año. Entonces, ¿se congregaban allí todo un año quién? Pues Bernabé, Saulo, que en ese entonces ya era Pablo también, y todo un año en la iglesia que queda en Antioquía, y enseñaron a mucha gente. Mire, hay una particularidad que en este versículo que hace un cristiano. ¿Qué es? Enseñar. Esto es algo muy importante. Y también dice que a estos discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, mis amados hermanos, de esta manera entonces ya llevamos dos énfasis con el desarrollo de esta pregunta, la cual ahora vamos a seguir con la siguiente para el desarrollo. El desarrollo de esta, entonces, teniendo en cuenta
la secuencia de la cual Dios nos hace partícipes de esa unción maravillosa, de ese llamado, de ese oficio en la cual nosotros estamos ejerciendo dentro de una iglesia local, que esto es muy importante tener en cuenta, por eso nosotros somos bautizados, o sea, a través de un bautismo visible estamos anunciándole a los demás que ahora yo soy partícipe de esa unción, pero también tengo un resultado con eso, de que yo confieso a mi Señor Jesucristo, y no solamente es confesar, también tiene que ver con el otro énfasis de ser que presentarme al Señor. ¿Sí entienden eso como ese punto? Después de todo esto, de que ya ahora pertenezco a una iglesia local, tengo que presentarme ante el Señor. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito de que yo esté ante Dios, presentarme ante Dios dentro de una iglesia, significa que yo tengo que estar a disposición para ser enseñados. Aquí ya empieza a nosotros forjar nuestras vidas, nuestro Dios. Entonces ese es el tercer énfasis de la cual en la pregunta estamos desarrollando. Porque ahora nosotros nos estamos presentando todo el tiempo, ¿ante quién? Ante nuestro Señor. De esta manera, como nosotros estamos en una iglesia, por lo tanto vamos a estar siempre siendo enseñados, discipulados o formados, como cual término deseen usar, y de esta manera también ser enviados. Este ser enviado es muy importante, mis amados hermanos, que es lo que estaban haciendo los hermanos allí en la iglesia en Antioquía. Y era que estaban trabajando en equipo. O sea, muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que Dios me va a enviar y me va a enviar solo. Eso es equivocado y eso es errado. Yo puedo sí, de pronto salir de esta iglesia en algún momento a trabajar en otro punto, en otro lugar, o alguno de ustedes, mis amados hermanos, como un pastor, un enviado de Dios para pastorear en algún punto dentro de esta ciudad o fuera de esta ciudad, pero no lo van a hacer solos. Entiendan, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un equipo. Por eso es tan claro las escrituras que nosotros somos miembros de un cuerpo. Por lo tanto, la mano no está separada del brazo, ni el brazo está separada del cuerpo. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, mis amados hermanos, como el tercer énfasis en la cual nosotros todo el tiempo estamos presentándonos delante de nuestro Señor, la cual en ese momento estamos siendo enseñados, siendo capacitados, pero también trabajando en equipo. ¿Con qué fin? ¿Cuál será el propósito de todo esto, mis amados hermanos? Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. ¿Qué más? Según la pregunta, la respuesta es del catecismo. Después de que nosotros ya nos ofrezcamos a Él, que es presentarnos, dice la respuesta en una parte de la respuesta del catecismo de ¿por qué te llaman cristiano? Dice para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable. ¿Para qué? Para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás. Entonces, ¿con qué propósito nosotros somos? O sea, cuando nos presentamos ante el Señor, para que seamos capacitados y seamos enviados, ¿cuál es el fin? O la función que ya nosotros vamos a ejercer como ungidos. Para luchar. Muy bien. Ese es el énfasis. ¿La lucha es contra qué? Contra el pecado. No es contra sangre ni carne, sino contra qué. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas, contra todo sistema de la oscuridad. Ese es nuestro propósito. Entonces, mis amados hermanos, esto tiene sentido. Sí, exacto, contra el pecado. Es que el pecado es una acción nuestra que cobra realidad
cuando se lleva a cabo. Entonces es básicamente eso. Y todas las filosofías de este mundo es desobedecer a Dios, desagradar a Dios. Ese es el problema. Gracias, mi pastor. Entonces, esto tiene sentido, mis amados hermanos, que el resultado de todo esto que estamos viendo, del por qué nosotros somos partícipes de una unción, o sea, de un llamado, de una investidura, y que de esta manera, como resultado natural, nosotros confesamos que estamos a cargo y que estamos bajo autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero de esta manera nosotros todo el tiempo estamos presentándonos. Mis amados hermanos, quienes trabajan en una empresa y tienen un jefe y en todo momento tienen que presentar lo que ustedes hacen, ¿lo hacen o no? Siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual nosotros entendemos que estamos bajo autoridad, pero que también nos ha otorgado a nosotros unos deberes. Eso significa que también Dios nos ha dado a cargo personas, y por eso nos ha dado la investidura de ser rey, de ser sacerdotes y de ser profetas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para ser entrenados y capacitados para luchar contra el pecado. Por eso, mis amados hermanos, muy importante, todas estas cosas se ejercen y se aprenden en la iglesia local, para que no los vayan a olvidar, mis amados hermanos. Entonces, de esta manera vamos a ir a tomar unos textos bíblicos en donde dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Un hermano que lo lea, por favor, y otro hermano que busque Efesios 6, versículo 11 al 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Y otro hermano, Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, aquí, mis amados hermanos, tengan en cuenta por qué muchos de nosotros no están en este momento aquí. ¿Por qué será, mis amados hermanos? Según este texto. Hermanas, ¿por qué creen que muchos hermanos? Porque tenemos muchos hermanos en nuestra iglesia local, pero en este momento no están aquí. ¿Cuál será esa situación que están pasando? Dime. Dime, mis amados hermanos. Sí, si nosotros según el versículo dice, debemos presentarnos, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué no se presentan? No se presentan, ¿cierto? No están aquí porque no entienden el propósito del cual nosotros tenemos como énfasis de que debemos de presentarnos siempre ante nuestro Dios. Como hemos dicho en un momento, si yo tengo un jefe, mi deber siempre es presentar todo aquello que yo he hecho ante el jefe, porque él me está pidiendo cuentas. Pero no solamente para pedirme cuentas, sino también para tener una comunión con él, para también tener una capacitación, para tener todos estos elementos importantes para que puedan funcionar todas aquellas cosas en las cuales estamos siendo capacitados para luchar. Mis amados hermanos, pero una pregunta. ¿sí? ¿No se presentan por pecado? Muy buena pregunta, ¿cierto? ¿No se presentan porque sencillamente no todos son la voluntad de Dios? ¿O no se presentan porque son rebeldes? Todos nosotros aquí, sí, vamos a responder a esa pregunta. Dice, mi hermano acá hace la pregunta, ¿serán que no se presentan por el pecado? ¿Por qué más dijo? Por causa de no entender el llamado del Señor. ¿Por qué más pueden ser que no están presentes?
Porque muchos, digamos, entienden el concepto y dicen amén. El domingo pasado pasó resultado, y todo, amén. O sea, yo creo que a veces es más por rebeldía, ¿no? Por necesidad. En Romanos leímos hace un instante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y creyeres en tu corazón. El tema es que podemos estar aquí y no pensar que estamos haciendo lo para Dios. Podemos estar aquí haciendo simplemente una obra religiosa, una obra muerta. Y puede que haya personas que no han podido venir, queriendo venir, porque tienen otra imposibilidad. El tema no es solamente confesar, sino creer en su corazón. Cuando nosotros comprendamos que el culto no tiene que ver con nosotros, sino con Dios, que es para Dios, porque nosotros pensamos que es para nosotros, para sentirnos bien, para ser bendecidos, para mostrar nuestra gratitud. Es el problema. ¿Por qué la gente me llama cristiano? ¿Porque hago actividades religiosas? ¿Porque ya no voy a misa y voy a culto? ¿Porque ya no participo de la Eucaristía y sí de la cena? ¿Porque ya no le oro a María y le oro a Dios? Yo les pregunto a ustedes, porque lo que está hablando aquí es la coherencia de lo que yo creo. De lo que yo creo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo es para Dios, en medio de mis luchas, de mis situaciones. Es la obra de Dios la que yo presento aquí. Cuando Dios está obrando en mi corazón, yo puedo venir convencido de que Dios está haciendo obras extraordinarias porque ya soy salvo. ¿Recuerdan Efesios 2:8 como dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. De la fe. Esto no es de vosotros. ¿Cómo dijo? Muy bien, pero después sigue el 10. ¿Cómo dice el 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros no hacemos obras para salvación. Las obras que hacemos es porque ya somos salvos. Porque siempre lucharemos con el pecado. Cualquier pecado es horrible delante de Dios. Pero ¿por qué vengo a adorar? ¿Por qué le presento? Y hace un rato lloraba, Señor, ten misericordia de mí. Yo conozco mis pecados, sé que te estoy ofendiendo, ayúdame. Ten misericordia, pero es en este lugar. Tú puedes venir acá y sentirte muy buena persona y que eres superior a los demás. Pero la pregunta es, ¿eso te hace cristiano? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Es la obra de Dios. Y la obra de Dios muestra obras de salvación. ¿Sí se dan cuenta? Nos vestimos para Dios. Estamos aquí para Dios. Apacentamos la grey para Dios. A pesar que muchos no comprendan esto. ¿Por qué algunos no están aquí? O porque son rebeldes, entienden que es para Dios y simplemente no les da, es que no quiero decir esa palabra, la voluntad de tomar la decisión de venir y estar temprano. Oye, si el Señor está acá presente en medio de nosotros, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, pues yo tengo que llegar temprano, dar testimonio a los demás que yo soy cristiano, darle testimonio a mis hijos que Dios es más importante que cualquier otra cosa. Que es más importante aún, si yo no he desayunado no importa, si no he almorzado no importa, si no tengo con qué pasaje vengo a pie, si no tengo las galas más bonitas hoy, pues me iré aunque sea en sudadera, pero me voy. Porque ahí yo he escuchado, es que no tenía con qué vestir, no lavé la ropa, entonces ¿cómo voy a ir así? Vergüenza. No, es que Dios está aquí. O sea, el problema es ese, lo que tú crees, que es lo que está pasando aquí, en la pregunta tuya, ¿por qué me llaman cristiano? En la obra de Dios. Muy bien. Amén. Bien, mis amados hermanos, en resumen entonces, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Es que, ¿por qué te llaman cristiano?
Entonces, hemos aprendido que hay 3 énfasis por las cuales son importantes tenerlas en cuenta. Y es que nosotros somos partícipes de una unción que Dios nos ha otorgado, por lo cual esta responde de manera natural a que, mis amados hermanos, la vimos. Si nosotros somos partícipes de esa unción, como respuestas, ¿qué? Romanos capítulo... Confesamos. Muy bien. Y cuando nosotros confesamos, no solamente con nuestra boca, sino que también creemos en nuestro corazón, esto nos lleva ¿a qué? A presentarnos. Muy bien, mis amados hermanos, de esta manera entonces nosotros estamos aquí en la iglesia con fines y con el propósito de luchar contra el pecado, según Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Bien, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces oremos, dando gracias a nuestro Dios. Mi buen Dios y Padre Santo, gracias te damos por este momento maravilloso y esta oportunidad, la cual nos permite, Señor, estudiar alrededor de tu palabra, con el propósito de ser instruidos, con fines, Señor, de adorarte, amado Dios, para glorificarte, para servirte. Mi amado Señor, ayúdanos a convencernos en nuestro corazón que no solamente de boca hemos de decir Señor, sino que creerlo, Señor amado Dios, temer, temblar ante ti. Amado Señor, ayúdanos a que podamos hacer caso, ser obedientes, pues tú nos has dado, Señor, autoridades dentro de la iglesia para que podamos ser enseñados y podamos aprender sujeción. Por lo tanto, mi amado Señor, te explicamos que nos ayude en este momento, amado Señor, a que podamos considerar que tu palabra no es una sugerencia. Tu palabra es ley, son órdenes, son estatutos, amado Señor, y ayúdanos, amado Rey, a tenerlos en cuenta y que también sean grabados en nuestro corazón y que podamos tener la capacidad guiada por el Espíritu Santo para llevarlas por obra. Mi amado Señor, gracias te damos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.